Dicen algunos que el capítulo 11 de Daniel es el más difícil de toda la Biblia. Sí. Yo diría que tienen razón si no han leído la historia que enviamos hoy. Sí. Si ustedes leyeron el capítulo 11 del libro que les envié esta mañana en el club de lectura, esto no tendría nada de difícil. Ahora, sin esa explicación no va a entender nada, porque es una derivación de nombres que cuesta trabajo recordarlo. De hecho, vamos a intentar resumirlo así. Jerjes es el que aparece en el capítulo, vayan al capítulo 11, versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas. Ese cuarto es Jerjes. Este tenía un pleito con Felipe de Macedonia, y ese pleito fue prácticamente lo que abrió las puertas a Alejandro Magno. Si yo quisiera resumir, que de hecho quiero hacerlo, el capítulo 11 lo voy a hacer así de simple. El capítulo 11 describe con lujo de detalle el imperio griego, las guerras que se vivieron entre ellos. Las guerras púnicas. ¿Guerras qué? Púnicas. Púnicas. ¿Por qué le llaman así? Es un nombre. Son las guerras entre los griegos y los medopersas. Bueno. El rey del norte es simple y sencillamente Seleuco. Y el rey del sur es Ptolomeo. Los otros dos, Lisímaco y Casandro. Pero el poderío de estos dos no es relevante. El que sí es relevante, los que crecieron más, fueron Seleuco y Ptolomeo. De estos dos se derivan una cantidad de guerras. Perdón, solo quiero recalcar. Ptolomeo es el del rey del norte y Seleuco el rey del sur. Lo dije al revés. No, solo estoy retomando. No, al revés es. Al revés es. Sí. ¿Cómo es entonces? Seleuco norte y Ptolomeo sur. Entonces los que están tomando notas, Seleuco norte, Bueno, Ptolomeo sur. esta vez no tienen que tomar notas, porque en el libro está más que explícito, con lujo de detalles. Ese libro ha sido tan bien redactado que hay un paréntesis en cada pasaje de la Biblia relacionando a qué rey se refiere. Así que los que quieren estudiar más no tendrían que perderse, fácilmente lo ubicarían. Ahora, vos tenías algo más que agregar de esa historia. Si ustedes quieren usar su propia información para aprender sobre este capítulo, hay 2 personas que ustedes ya conocen bien. Es Alejandro, que sale en el verso 4. Alejandro Magno sale en el verso 4. Y ustedes lo conocieron en el capítulo 7. Entonces vayan a sus notas del capítulo 7, lean el verso 4 y reconozcan a Alejandro. Después, en el verso 21, aparece alguien que también ellos conocen, que es Antíoco Epífanes IV. En el verso 21, ustedes lo conocen de Daniel capítulo 8, verso 9. Si nos han estado siguiendo y tienen sus notas con ustedes, ya tienen la mitad de esta profecía. Con lo que conocen de Alejandro Magno, sus 4 gobernantes, y con lo que conocen de Antíoco Epífanes IV. ¿Y entonces qué es el capítulo 11? El capítulo 11 es el resumen histórico. Más que el resumen es lo contrario, diría yo, la ampliación. A detalle, es cierto. Los detalles, la derivación de los capítulos que ya relacionaste. Hasta las mujeres de ellos salen ahí. Aquí aparece Cleopatra, aquí aparece la reina Esther. De hecho, la reina Esther es la que está precisamente en los primeros versículos, cuando dice
de que este cuarto rey se hará de grandes riquezas y tomará una mujer. Bueno, el capítulo 11 es la ampliación, en simples palabras, del imperio griego. ¿Sabes que Dios tuvo el detalle para aquellos que piensan que Dios nunca, que la Biblia es machista y todo eso? Porque hay personas que lo piensan. ¿Sabes que en todos estos detalles, además de haber grandes emperadores o grandes reyes, hay 3 mujeres? Se da el detalle este sobre la vida de capítulo, 3 mujeres. Sí, Cleopatra, Berenice y la Odisea, sí. que ellas marcaron reinos. Por cierto, sí aparece en el libro Berenice, pero no lo que platicamos esta tarde. ¿Querés ampliarlo? Sí, en el verso 6 dice, al cabo de los años harán una alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Esto significa que la hija de Ptolomeo, o sea, Berenice, fue usada para crear una alianza entre Ptolomeo y Antíoco, o en ese momento quien estuviera, pero del norte. Entonces, ellos dicen, sí, enhorabuena, hagámoslo. Entonces, la hija de Ptolomeo va, pero había un problema con Antíoco. Estaba casado con la Odisea. Entonces, le pregunta a sus consejeros, ¿qué hago? Me gusta Berenice y quiero esta alianza. Y los consejeros le dicen, divorciate de la Odisea, échala, y la echa. Se casa con Berenice, hacen la alianza, pero Ptolomeo I muere. Cuando Ptolomeo I, el padre de Berenice, muere, Antíoco dice, hey, quiero a mi esposa antigua de regreso. La invita al palacio y le dice, hey, te quiero otra vez, mi amor. Y cuando se lo dice, ella le dice, sí, yo también te extrañé. Le da un abrazo y con un cuchillo la apuñala por la espalda. Luego se va al cuarto de la Odisea, la mata a ella y parte a su hijo en 2. ¿Quién fue al esta? bebito. La Odisea. Mató a Berenice, a Antíoco y al hijo de él. Ahora, esta es la razón por la que yo no estoy redundando en contarles cada verso y cada nombre. Hay una historia así en cada verso. Parece una telenovela. Entonces, para empezar, imposible memorizarme todos esos nombres. Ptolomeo, Seleuco, Berenice, la Odisea. Y a eso súmele que usaban Ptolomeo 1, 2, 3 hasta 4. Hay 5 Antíocos. Exacto, en esta misma historia, pero todo gira alrededor del imperio griego. Ahora, si usted está a punto de decir, bueno, ¿y por qué quedó escrito a detalle si no era relevante para nosotros? Porque el pastor no está haciéndole mayor eco a todos esos detalles. Bueno, es que son tantos detalles que no son relevantes para nosotros porque ya es historia. Pero los que recibieron esto era profecía y para ellos sí era importante. Es más, saben que este capítulo es uno de los que marca el pleito eterno de los historiadores. Porque dicen, ¿cómo es posible que con lujo de detalle esté cada nombre? ¿Por qué no? Si lo escribió Dios. Por eso está a lujo de detalle. Ahora, aquí viene más bien una pregunta que debemos aplicar a nuestra vida espiritual. Si Dios dice que no está bien que los agoreros quieran anunciarnos el futuro, ¿por qué Él se toma el tiempo de decirnos lo que iba a pasar en el futuro? Yo tengo una respuesta histórica, pero no sé si está bien. Aquí estaba el reino del sur, el reino del norte, y aquí está el reino del sur. ¿Sabes quién estaba en medio? Israel. Cada vez que estos dos reinos se peleaban, se pasaban llevando a Israel. Sí. Entonces Dios para mí... Pare, no está hablando de Israel y de Judá, está hablando de Ptolomeo y de Seleuco. Exacto. Ok, seguí. Entonces cada vez que estos dos se peleaban, pasaban llevando a Israel. Lo que ellos dos hacían era conquistar a Israel. Fue conquistado una y otra vez.
Entonces Dios da ese lujo de detalle diciendo, yo no he dejado de tener el control sobre mi pueblo. Yo sigo teniendo el control sobre cada persona que pone un pie en mi ciudad santa. Pero eso lo estoy dejando porque ellos me dejaron. Entonces lo que estás diciendo es que Dios nos explica lo que iba a pasar porque Él quiere que estemos conscientes que Él tiene control del futuro. No importa cuántas cosas malas puedan suceder. Imagínate lo que podían decir en ese tiempo. Ah, mira, el Dios de Israel no pudo contra Ptolomeo, contra Seleuco, no pudo contra Antíoco. Momento, yo lo permití, dice Dios. Ahora, yo creo. Voy a quitar eso antes de que vos seguí con y las disculpas, debo moverme por lo de la lluvia, pero seguí con el versículo 37, lo de el Dios de sus padres, porque ese sí queremos ampliarlo. Tengo que explicarles quién es este del que habla el versículo 37. Es Antíoco Epífanes IV. Empezamos a conocer de él, si ustedes están tomando notas, a partir del verso 21, empezamos a conocer de él y de todo lo que él pasa. Ustedes ya han estudiado un poco sobre él. Él fue el que crucificó una cerda en el lugar santísimo. Él fue el que llevó prostitutas al templo. Entonces, había algo con él. En este capítulo y en el otro se le llama como un hombre despreciable y también se le llama como la abominación desoladora. Bastantes historiadores dicen que la abominación desoladora es el anticristo. Y este solo fue un tipo de anticristo. Pero escucha lo que este comentarista dice. Cuando se habla sobre la abominación desoladora, se habla sobre el demonio del anticristo que a través de la historia ha poseído a diferentes hombres para cumplir sus deseos, que son los mismos. Te interrumpo, voy a usar el texto bíblico. El espíritu del anticristo ya mora en este mundo. Entonces, cuando te referís al demonio del anticristo, estás haciendo eco a ese versículo. Exacto. De que el espíritu del anticristo ya reina en este mundo. Solo mira desde cuándo. Faraón, cuando intentó matar a Moisés. Genocidio de bebés niños. Antíoco Epífanes IV. Herodes ante el genocidio tratando de matar a Jesús. Ahora, Hitler. Es interesante de que este Antíoco es histórico, pero también es profético. Sí. Aquí una vez más se cumple la profecía doble, porque esto ya sucedió, pero también va a suceder en la vida del anticristo, en la gran tribulación. Ahora, las características, aquí hay dos características que Apocalipsis no las relata, solo Daniel, revelando más al anticristo. ¿Cuáles? Entonces, conociendo eso, hay un problema con todos ellos porque ellos no fueron el anticristo a pesar de que tuvieron el demonio del anticristo. No cumplían todas estas cosas. Una de las cosas que cumple el anticristo es que es de la tribu de Dan. Entonces, a partir del verso 31, no, el verso 32, 37. Sí. Sí, pero a partir del verso 32 ya empieza a hablar sobre el anticristo. Ya no es Antíoco Epífanes IV. Sí, desde el 32 es eso. Entonces, ahora Daniel deja de hablar de Antíoco Epífanes IV y se pone a hablar del anticristo. Es el mismo demonio, pero ahora sí es el verdadero anticristo. Y dice, el verdadero anticristo va a ser hijo de la tribu de Dan. O sea, es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, eso no lo dice aquí. No. Lo que aquí dice es que del Dios de sus padres no hará caso. Entonces, ¿qué significa? Que el anticristo no hará caso del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de David. En simples palabras, la característica que Daniel revela del anticristo es que es israelita. Número uno.
Y número 2, dice que no va a amar a las mujeres. Te voy a dar un ejemplo y por favor todos atentos a esto, van a sonreír. Voy a mencionar, no, ustedes menciónenme historias muy conocidas. No de la Biblia, pero muy sonadas, que sean sus historias favoritas. Del pasado, claro está, grandes personajes. Les repito la pregunta, creo que no escucharon. ¿O no me oyen hasta allá atrás? Hasta allá atrás no me oyen. ¿Cuál es tu historia favorita entonces? No de la Biblia. Grita. Aquiles. Listo. Aquiles. ¿Vos, Ricardo? ¿Pero cuál de ellas? De los vikingos. Supongo que estás hablando de la época del Telfleda. Ok. Por aquí, las niñas. ¿Saben qué? Sin restarles mérito, ustedes conocen mucha historia, pero ustedes son matadas a cosas románticas. Así que les preguntaré de las películas de cine. Díganme sus favoritas. A ver, Claudita. No, de cualquiera. Romántica, tío. ¿Qué dijo? Perdonen, aquí no se oye nada más que la lluvia. ¿Qué? El nombre de una película de todos los chicos que me enamoré. Así se llama la película. No la voy a repetir, ustedes no quieren oír esto. Y menos la quiere oír Saúl el nombre. Bueno, ya basta porque no tenemos tiempo. Se están preguntando a dónde quiere llegar, pastor. Todas las historias que ustedes quieran, los desafíos, todas giran alrededor de un amor. Todas. Etelfleda, ¿cuál es su gran amor? Etelredo, algo así se llama, que se enamoró del hijo de un vikingo. Esa es la historia. Por allá, ¿qué dijeron? Aquiles, perdido por, ¿cómo se llama? La de Troya, Helena. Perdidamente enamorado de Helena de Troya. Allí son un montón, lo que he visto. Marco Antonio por Cleopatra. Julio César por Cleopatra. Sansón por Dalila. David por Betsabé. Sigan, los desafío, cualquier historia. Los vampiros. Todas las películas de los vampiros son de un gran amor. Es todo. Ahora, ¿ya dedujeron por qué todas esas historias giran alrededor de un gran amor? Porque esa es la fuerza más poderosa que Dios puso en el ser humano. El amor de un hombre por una mujer. No hay fuerza, excepto la divina, que pueda sobreponerse al amor de un hombre por una mujer. Están dispuestos a perderlo todo por el amor de una mujer. Todas esas películas y todas esas historias ustedes saben de sobra que giran alrededor de eso. Bueno, ¿cuál es mi punto? El anticristo no amará mujer alguna. ¿Significa esto que será homosexual? Pues no lo dice. No tendría que necesariamente ser así y sería una especulación demasiado atrevida. Más bien relacionemos aquellos que han sido, que mencionaste antes, que han tenido el espíritu del... Decímelo. El faraón que quiso matar a los bebés en el tiempo de Moisés. ¿Recuerdan a ese faraón con su esposa?
Sí, tuvo un hijo. Sí, pero ¿recuerdan a la esposa? No. Sí tuvo, pero la historia no lo registra, no era importante. De hecho, para los egipcios no eran importantes las reinas, hasta que Cleopatra ocupó el trono. Eran más bien objetos de reproducción o de placer. Sigan mencionando anticristos, prototipos de anticristos. Después teníamos Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes no conocemos mujer. Hablemos de Napoleón Bonaparte. ¿Tuvo? No, no me acuerdo, pero Si tuvo, Herodes no, sí no tuvo. era importante. Pero Herodes no es prototipo del anticristo. Hasta ahí. Pero así como abominación desoladora, no. Si él respetaba el templo. Por negocio, pero lo respetaba igual. Entonces, el anticristo, Hitler. Hitler, y podríamos seguir buscando. Bueno, de hecho, si Alejandro hubiera sido un prototipo, no conocemos mujer en la historia de Alejandro. De hecho, por ahí hay una que otra historia no muy digna que sí lo identifican como homosexual a Alejandro Sí. Magno. Pero en fin, el punto es que no tuvo amor por las mujeres. Esa es otra característica del anticristo. Así que cuando alguien se postule como tal, ya sabemos. Bueno, ¿qué más ibas a decir? Bueno, otra de las razones por las que Dios pone tantos detalles acá, y esto lo voy a explicar con una palabra, así que si están tomando notas, por favor recuerden, esta palabra es providencia. La providencia de Dios es lo que está en control de todas las cosas que están sucediendo acá. Si ustedes ven cada uno de estos versos, son un montón de puntos aislados en el orden de mujer, y después un hijo, y aquí y allá, y en nuestra historia aparecen un montón de puntos sin sentido. Entonces nosotros nos preguntamos, Dios, ¿para qué estás haciendo esto? Entonces yo les quise poner esto un poco más gráfico, entonces yo aquí puse un montón de puntos sin sentido. Dios suele hacer esas cosas también, no solo en historia, sino también en nuestra vida. Hay muchas veces que hay un montón de sucesos sin sentido en nuestra vida, que durante un tiempo parecen sin sentido. Perdí mi trabajo, me quedé sin dinero, perdí un familiar, perdí una pareja, me enfermé, La pandemia. una pandemia, por supuesto, una pandemia, y nosotros nos empezamos a preguntar y a decirle a Dios, Dios, todos estos puntos no tienen sentido. No hay razón para la que tú estés haciendo esto. Y aquí es donde la providencia entra. ¿Se acuerdan de aquellos juegos que venían en el diario, que traían un montón de puntitos y venía un 2, un 1, 2, 3, 4 y uno tenía que ir uniéndolos y al final uno se daba cuenta que había dibujado un león y un tigre ahí peleando, pero al principio solo era un montón de puntos sin sentido? Eso es la providencia de Dios. Muchos puntos en nuestra vida, muchas cosas sucediendo que por un tiempo no tienen sentido, pero Dios está dibujando algo en nuestras vidas. Dios está haciendo algo, así como lo estaba haciendo en esta historia, con tantos reyes y con tantas personas en él. Por eso lo escribe Daniel. Daniel, estoy creando una imagen para que puedas entender el capítulo 12. Te estoy haciendo unir todos los puntos para que cuando te diga lo que va a suceder en el capítulo 12, entendás la imagen. Entonces, aquí yo terminé los puntos sin sentido. Traté de hacer la estrella de David de forma gráfica para que lo tengan en su mente. Todas las cosas que están pasando ahorita, la pandemia, las peleas, la desestabilidad económica que muchos están pasando, tienen un sentido en el orden divino de Dios. No son puntos aislados que se han salido de su control. Pronto Dios va a empezar a unir cada de esas cosas y vamos a empezar a entender por qué lo ha estado haciendo. Al final del capítulo dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿A quién se refiere? Al anticristo, al mal. No hay mal que vaya a durar una eternidad, solo el bien. Por eso
nuestra esperanza está en el momento en que Jesús empiece a unir todas las cosas que nos han estado sucediendo. Y no en perder la esperanza ahorita que no entendemos la imagen que Él está dibujando en nuestras vidas. A la fecha, qué bueno cerrar con eso, porque a la fecha creo que son 50 días, poco más, poco menos, de que estamos en cuarentena. Y en 50 días ya debemos extrañar cosas, por eso les pedí que me escribieran. Y en estos 50 días han pasado un montón de cosas aisladas que nos tienen ansiosos, preocupados y pensando que quizá Dios no tiene el control. Bueno, yo tengo el privilegio de decirle y de decirme a mí mismo que si Dios tenía el control de una historia tan compleja como esta, y que todos esos puntitos fueron puestos por Él para atarlos cuando debía atarse, estoy seguro que lo que usted y yo estemos pasando en el plan maestro de Dios ya tiene un propósito. Es probable que lo que Él quiere es que aprendamos a confiar. Es probable que Él quiere que pasemos un poco de congoja para moldearnos. Yo en realidad no sé todavía qué es lo que Dios quiere en medio de todo lo que está pasando o va a pasar, porque faltan 10 días, si no me equivoco, para que termine la cuarentena en nuestro país. Así es que podemos empezarlos a contar de forma retrospectiva. Pero ¿quién dijo que cuando esos 10 días terminen el asunto se resolvió? Al contrario, nos esperan otro montón de preguntas sin respuesta. Pero hay algo que quiero recalcarle. Dani, decime cuáles ganaron. ¿Qué escribieron ahí? Quiero saber qué es lo que más extrañan. Número 1, extrañan la iglesia. ¿Esa es la que más dijeron? Es la que más dijeron, pero Okay. también... Luego, en número 2, iglesia es ministerio. Número 2, Compartir con su familia. compartir con la familia. Y número 3, Dicen unos ir al trabajo. algunos extrañan Ya que trabajar. empezamos a extrañar la amistad y el trabajo. Ok. Quieren trabajar, ¿no? Ok. Sí, todos comen trabajo. Bueno, para mí no es ninguna sorpresa que ese ha sido el orden. ¿Saben por qué? Porque ese es también el orden. Para mí, extraño tanto, pero tanto la iglesia. Estuve escuchando a alguien de la iglesia de Worsby este día y él dice que cree que el gobierno en ese estado va a permitir ya las reuniones para el 1 de junio. Cuando escuché eso, mis ojos se humedecieron. Pensé, ¿será posible? No estoy diciendo que va a suceder ni que fue una revelación. De hecho, en ese país la cuarentena la quitaron ya hace ratos, entonces en el proceso escalonado parece ser que ahora le corresponde a los parques, a los lugares multitudinarios. Pero coincidimos que lo que más extrañamos es la iglesia. Segunda cosa que coincidimos que extrañamos mucho es que yo extraño mucho, pero mucho, a mi hija mayor y a mis papás. Ya 50 días de verles nada más por teléfono o 5 metros, decirles adiós.
Mi mamá el otro día me dijo, mira, no dejen de predicar todos los días y no dejen de hacer el club. Y yo le dije, ¿y por qué? Es que así los puedo ver, me dijo. Y yo sonreí y dije, vos nos ves, pero nosotros no. En fin. Y sé que ustedes comparten esto conmigo. Y lo otro que extraño tanto es a mis amigos. Si no fuera poco ético de mi parte, empezaría a mencionar los nombres y nuestras reuniones y nuestras bromas. Y eso fue lo que ustedes pusieron. Pero ¿saben qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque antes de que la pandemia fuese decretada, hay un montón de los que hemos puesto esto, que ese no era nuestro orden de prioridades en nuestra vida. De hecho, a la iglesia, algunos de ustedes iban cuando les sobraba tiempo. No era prioridad para ustedes. Algunos de ustedes ni siquiera pensaban en sus seres queridos. A veces ni siquiera era importante compartir con sus hijos y su esposa. Hay algunos de ustedes, papás, que tienen años de no ir al cine con sus hijos. Algunos de ustedes, amigos con quienes comparten la palabra de Dios, los evaden, porque han buscado amigos que comparten las cosas del mundo, palabras sucias, reuniones obscenas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que más extrañamos es lo más importante en nuestras vidas, pero es lo que más habíamos descuidado. Sería que uno de esos puntos que el Señor estaba uniendo era precisamente recordarnos eso y que nos volvamos al Señor. Los que están lejos, acérquense, no tomen esta exhortación como que yo estoy en una posición mejor que ustedes y con derecho a juzgarles. No, lo que estoy es diciéndole, hermanos, volvámonos al Señor, volvamos a lo que más amamos, lo que extrañamos. Eso era lo importante y lo habíamos descuidado. Pero ahora, dentro de 10 días, vamos a poder regresar, si no a nuestra iglesia aún, al menos algo se nos va a ocurrir. Pero despertemos en el llamado que el Señor nos está haciendo. Por cierto, te comento que esta noche, y les estoy invitando, por eso lo digo al final, hoy es viernes. ¿Sabían que hoy es viernes? Yo no. Yo perdí ya la sensatez de los días. Hoy es viernes. Entonces, 100 días va a tener su primer 100 días virtual. Regularmente me cuentan que se reúnen como 50 hombres y han hecho ya un grupo en Zoom para tener su primer evento virtual y recordar ese momento en donde Dios tanto ministraba sus vidas. Va a empezar a las 9 de la noche hoy. Fabricio, si puede enviar al grupo que está ahorita conectado, o alguien de ustedes, el número de Zoom, el código, para que puedan entrar, los que saben cómo entrar. Los que no, pues, ¿y cómo les explico si tampoco sé? Tengo que ir a averiguar. Pero ustedes pueden ponerlo ahí ahorita para que los que quieran. Pero ¿saben quiénes son los que más les invito? Aquellos que ya no iban. Aquellos que se habían apartado. Busquen al Señor. Si la pandemia nos hizo despertar para recordar esas 3 cosas que amamos,
volvámonos al Señor. ¿Tenés algo más? Sí, hay unos tipos que cuando el espíritu del anticristo engañó a muchos judíos, ellos no fueron engañados. Y el verso dice así, mira, verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién sabe si Dios hizo esto para que los que conocemos a nuestro Dios nos esforcemos y actuemos en buscarle como le habíamos dejado de buscarle? Bueno, gracias Iglesia por conectarse. Seguimos mañana con el último capítulo de Daniel. La esquina del arca estará inmediatamente después de que dijo adiós. Y también creo que ya subió Fabricio el número, el código o no. Oh sí, aquí dice. Bueno, dice si me pueden llamar al 78 62 92 90 y ahí les explico cómo entrar, dice. Listo. Bueno, gracias Iglesia por conectarse, sigamos confiando en el Señor y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Buenas noches.